Hola de nuevo. Bueno, vamos a continuar en esta sesión viendo más cosas sobre superficies y introduciremos las integrales de superficie. Habíamos visto algunos ejemplos de la forma de parametrizar típicamente una superficie, que bien puede ser usando una función de dos variables y hacemos una parametrización que denominamos tipo grafo, o bien podemos usar las coordenadas cilíndricas, las coordenadas esféricas, que de alguna forma viene a ser como describir los recintos que habitualmente usamos en cilíndricas o en esféricas, todo lo que tenga que ver con algo circular, y bueno, pues tratar de interpretar las ecuaciones cilíndricas o esféricas que haya en esa descripción para, bueno, pues obtener una parametrización de la superficie. No obstante, obtener parametrizaciones de superficie es posiblemente lo más complejo que vamos a encontrarnos, puesto que de alguna forma es un fruto de la experiencia por un lado y de tener cierta comprensión de cómo funcionan cierto tipo de cosas. De todas formas, la forma habitual de parametrizar es haciendo muchas parametrizaciones hasta que uno le pilla un poco el truco. Voy a terminar con un par de ejemplos. Uno de ellos va a ser enormemente habitual, puesto que, bueno, pues se dará en muchas situaciones, que será, pues vamos a dibujar o parametrizar la siguiente superficie, que sería pues la siguiente, ¿no? Que es x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1 y z igual a 1. ¿De acuerdo? Es muy importante aquí tener muy claro cómo funcionan los conjuntos con los que vamos a trabajar, qué es lo que tenemos, cuál es la superficie, qué es lo que tenemos que parametrizar y cómo. ¿De acuerdo? En muchas ocasiones lo que sucede es que uno no tiene claro el conjunto y por tanto la parametrización se hace compleja. Y es bastante complicado parametrizar sin visualizar la superficie. Fijaros que aquí lo que tengo es, la superficie es z igual a 1, es decir, ¿quién es la superficie? La superficie me lo da la ecuación. Las desigualdades se refieren a regiones en el plano, en el espacio. En este caso, esta desigualdad de aquí correspondería al interior de un cilindro infinito de centro de radio, perdón, de eje, el eje Z y de radio 1, pero la superficie, que es la igualdad, me lo está dando el plano Z igual a 1. Entonces, si yo cojo el plano Z igual a 1 y lo intersecto con el cilindro, lo que tengo es típicamente un disco en altura 1, es decir, que básicamente esta superficie es sencilla de dibujar, sería simplemente este disco. Esto va a ser una tapa en muchas de las situaciones que vamos a trabajar, ¿vale? Es simplemente pues una tapa, un disco de altura 1. Es una superficie plana, por tanto, lo cual es una ventaja, como ya veremos en los cálculos posteriores. Bien, ¿cómo parametrizamos esto? Bueno, esto es un plano. Al tratarse de un plano, una parametrización muy sencilla de un plano es algo de este estilo. Yo puedo coger phi de... Voy a llamar x e y a la parametrización, en este caso a las variables de la parametrización. Podría coger algo así, x, y 1. Y automáticamente lo que estoy describiendo es el plano z igual a 1, y ahora allí donde se mueva x e y, pues tendré más plano menos plano. Es decir, si yo considero x e y en todo R2, x se mueve en R y se mueve en R, pues estoy parametrizando todo el plano. Si considero solamente x, y en un cuadrado, pues estaré parametrizando un cuadrado a altura z igual a 1. En este caso, si yo digo que x, y se mueven en el recinto D, donde D es precisamente x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1, que es una región ahora del plano, ¿de acuerdo? Porque ahora la variable x y se mueven en una región de R2, pues justamente estoy parametrizando el plano z igual a 1, pero en la región en la que está dentro del disco unidad, y eso es precisamente la tapa. Es decir, una parametrización tipo grafo podría ser esta, es bastante sencilla, pero automáticamente siempre que tenemos este tipo de restricciones, siempre es una lata a la hora de integrarlas, como luego veremos, por lo que hacemos habitualmente es adaptarnos. Entonces voy a hacer una parametrización similar, pero usando coordenadas polares, si queréis, en el plano, o cilíndricas esencialmente. Una opción sería parametrizar con parámetros rθ. Voy a escribir x como r coseno de θ, y como r seno de θ, y voy a dejar la z1, ¿de acuerdo? De manera que si r varía entre 0 y 1, y θ entre 0 y 2π, estaré describiendo precisamente con estas coordenadas y esta variación, estaré describiendo lo que es el cilindro unidad o el disco unidad, y por tanto esta es la típica parametrización
de un plano, ¿vale? Que, bueno, pues tenemos ahí de forma sencilla. Un pequeño detalle sobre el vector, el cálculo del vector normal para este plano. Recordad que el vector normal para este plano, el r de teta, n de r teta, sería el producto vectorial de las derivadas de lo que llamamos los vectores t sub r y t sub teta, son vectores tangentes, ¿vale? Y en este caso el t sub r es simplemente la derivada con respecto a r, que sería coseno de teta, seno de teta y 0, y el t sub teta sería la derivada con respecto a teta, sería menos r seno de teta, r coseno de teta y 0 también, ¿de acuerdo? Esto sería el determinante que tendríamos que escribir para calcular el vector normal al plano. Y aquí es bastante sencillo, como esta fila es 0, pues la primera componente va a ser 0, la segunda componente también tiene un 0 ahí, y en la tercera componente aparece r coseno cuadrado menos r seno más r seno cuadrado, que sería r. ¿De acuerdo? Lo que aparece es un vector de la forma 0, 0, r, ¿vale? Observar que, bueno, en muchas ocasiones, en los casos en los que mi superficie es plana, el vector normal del plano es un vector que tiene una dirección fija en toda la superficie, puesto que un plano tiene siempre la misma dirección normal, y por tanto uno a priori podría haber averiguado esa dirección. Es decir, como yo sé que estoy parametrizando el plano z igual a 1, recordad que el vector normal al plano, o un vector normal al plano, es el vector 0, 0, 1. ¿Vale? Observad, no obstante, que el vector que tengo aquí en la parametrización no sale el 0, 0, 1, sino que sale un vector de la forma 0, 0 algo, es decir, esencialmente el mismo vector, pero con mayor o menor tamaño, y de hecho el tamaño en la parametrización es variable, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo que sí podía haber hecho es simplemente haberme preocupado de calcular solamente la tercera componente de este vector, porque las dos primeras automáticamente tenían que ser 0. ¿De acuerdo? Esto es algo que en algún momento usaremos más adelante. No es necesario calcular a veces todas las componentes de un vector, porque sé que tienen que ser de una determinada forma cuando estoy trabajando con vectores, con superficies cuyo vector normal conozco a priori, o al menos un vector normal lo conozco a priori. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta va a ser una superficie que parametrizaremos en muchísimas ocasiones. Y voy a terminar con un ejemplo bastante clásico también de parametrizaciones que dan bastante juego, ¿de acuerdo? Que son la parametrización que obedece a una forma de este estilo, y que ahora voy a explicar exactamente en qué consiste. Se trata de una parametrización que tiene el aspecto f de u coseno de v, f de u seno de v y g de u no de v. Donde aquí u se va a mover en un intervalo AB, ahora veremos de dónde viene eso, y v se va a mover entre 0 y 2pi. Bueno, 2pi o, bueno, en principio entre 0 y 2pi, y luego veremos que se puede jugar también con eso, ¿vale? Bien, este tipo de parametrizaciones, así a simple vista, pues no nos dicen nada, pero son no complicadas de vislumbrar exactamente qué es lo que hacen. Lo que es importante es que tengan esta estructura fija, es decir, algo por coseno de v, algo por seno de v y otra cosa que solo depende de u. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta superficie es muy fácil de dibujar porque obedece a la siguiente regla. Si yo considero la curva, ¿de acuerdo?, f de u, g de u en el plano xz, ¿vale? Es decir, yo tengo aquí el plano xz cualquiera, que es un plano vertical, ¿vale? También puedo hacerlo en el plano XY porque va a dar exactamente igual, pero básicamente lo que hago es coger un plano vertical. F de u, G de u, con U entre A y B, es obviamente una curva. No sé qué curva será, dependerá por supuesto de F y de G, pero es una curva. Pongamos que hace una cosa así, ¿de acuerdo? Entre A y B, pongamos que entre A y B pues es un poquito más corta, pongamos que hace así. Este sería el A y este sería el B. Yo he dibujado la curva F de u, G de u, que es una curva. Esto sí es más sencillo de dibujar. Bueno, pues resulta que phi es una superficie de revolución, ¿de acuerdo? Es una superficie de revolución de esta curva alrededor del eje Z. Esto tiene un cierto parecido con un ejercicio que ya vimos en el tema 1, que decía que obtener la ecuación
de una superficie de revolución dada un grafo, pues era relativamente sencillo. Y esto da básicamente lo mismo, como si es de alguna forma como si introdujéramos aquí una especie de coordenadas cilíndricas, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que cuando uno revoluciona aquí con respecto al eje Z, lo que hace es darle la vuelta, y lo que tendríamos aquí es aproximadamente esa superficie. Esta superficie de revolución, ¿vale?, que tengo aquí dibujada, obedece siempre a una ecuación de este estilo. De manera que podemos interpretar de forma relativamente sencilla cierto tipo de superficies parametrizadas que aparentemente son complejas, pero que si somos capaces de detectar este patrón, automáticamente vamos a poder dibujarlas de forma relativamente simple. El ejemplo clásico en este caso, pues lo voy a dar ahora, que sería el siguiente. Voy a considerar la superficie 2 menos coseno de u por coseno de v, 2 menos coseno de u, o 2 más si queréis, coseno de u por seno de v, y finalmente voy a escribir aquí seno de u, con u entre 0 y 2pi, y v también entre 0 y 2pi. ¿De acuerdo? Bueno, pues siguiendo justamente el ejemplo anterior, fijaros que aquí yo tengo identificado de forma relativamente sencilla una función f de u, que es la que se repite. Esto es fundamental, que esa función se repita, que es 2 más coseno de u, multiplica al coseno de v y al seno de v, y una función g de u, que es, bueno, pues la pareja, digamos, de esta de aquí, de la f. Bueno, pues con u, en este caso, entre 0 y 2pi. Bueno, pues si yo soy capaz de dibujar esta curva, ahora yo lo que tengo es una curva en el plano cualquiera, en un plano XY, en un plano XZ esencialmente, lo voy a dibujar en vertical, ¿de acuerdo? En el plano XZ. ¿Quién es esta curva? Bueno, esta curva es relativamente sencilla. Fijaros que esto básicamente es unas coordenadas desplazadas, esto serían unas cilíndricas desplazadas al 2, 0 y de radio 1. O sea que no es más que la circunferencia de centro 2, 0 y radio 1. Es decir, que tendría aproximadamente ese dibujo ahí, esa circunferencia ahí. Bueno, pues lo único que tengo que hacer es rotar esa circunferencia alrededor del eje Z, ¿vale? Y lo que me sale, yo soy enormemente torpe para dibujar eso, lo que me sale es la típica rosquilla, que tiene un nombre en matemática que se llama un toro, ¿de acuerdo? Un toro. Ups, perdón. A ver si soy capaz de borrar y escribirlo bien. Esto es lo que se conoce con el nombre de toro, ¿de acuerdo? En matemáticas es una superficie tridimensional generada cuando uno hace girar una circunferencia alrededor de un eje con una cierta distancia para que se genere un agujero, ¿de acuerdo? Observar que aquí el comportamiento de los parámetros u y v, pues es completamente distinto. U hace que estemos dándole toda la vuelta a la circunferencia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sería relativamente sencilla generar solamente la mitad superior del toro si en lugar de considerar u entre 0 y 2pi consideramos solamente u entre 0 y pi, ¿de acuerdo? Porque entonces lo que estoy haciendo es girar solo, en lugar de girar toda la circunferencia, generaría solamente la mitad superior o la mitad inferior o la que quisiéramos. Por otra parte, v está asociado al coseno de v, seno de v. V es la variable que hace el giro, es la que hace la rotación respecto de z. Fijaros que el hecho de que aquí no haya v en la componente z es precisamente porque lo que estoy rotando es alrededor del eje z, con lo cual fácilmente yo puedo cambiar el eje de rotación. Bueno, pues v hace el giro, al tenerlo entre 0 y 2pi hace el giro completo, pero lógicamente uno también podría dibujar v entre 0, por ejemplo, y pi medios. Si hago entre 0 y pi medio, lo que hago es simplemente rotar un cuarto de vuelta, por lo tanto, en lugar de salirme todo el toro dado la vuelta, sería una superficie que no es de revolución porque no ha revolucionado completa, pero se genera como una superficie de revolución en la que solamente he considerado un cuarto de vuelta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el juego de los parámetros de u y de v me permiten generar más o menos superficie de una forma también relativamente sencilla. Vamos a ver un ejemplo más que tengo por aquí, que sería el siguiente, para que seamos capaces de interpretarlo correctamente. Esta sería u e elevado a u coseno de v y e elevado a u por seno de v, donde u se mueve entre 0 y 1.
y v se mueve entre 0 y 2pi. ¿De acuerdo? Bueno, pues fijaros, otra vez tengo igual un comportamiento similar en el que tengo una función por coseno de v, la misma función por seno de v, esa es la clave, y luego en la última componente una función que no depende de v. ¿Eso qué significa? Bueno, pues significa esencialmente que estoy revolucionando la curva UE de u en el plano xy o en el plano xy, si queréis, ¿de acuerdo? ¿Vale? En el plano xy o en el plano xz me da exactamente igual. Es decir, en este caso, en el plano que miro desde arriba, tengo la curva u elevado a u, la curva u elevado a u con u entre 0 y 1 es sencillamente el grafo de la función e elevado a u, es decir, en la función exponencial con u para u igual a 0 vale 1 y para u igual a 1 vale e, es decir, tendríamos un trozo de curva así, ¿de acuerdo? Esto sería para u igual a 1 y esto para 0, esta altura sería e, esto sería 1. ¿Vale? Entonces tengo esta vuelta, pero fijaros que en este caso la revolución la he hecho respecto del eje OX, es decir, que tengo esa curva y ahora la tengo que revolucionar respecto del eje X. La tengo en el plano XY, que es el plano del suelo, y al revolucionarla respecto del eje X me va a salir esencialmente pues que esto va a girar, ¿vale? Esto va a girar así, ¿de acuerdo? Y tendría una especie así como de embudo aproximadamente, que era la figura que había salido aquí antes, la tengo por aquí. ¿De acuerdo? Básicamente, bueno, aquí depende de las escalas, está más o menos estirado, pero este, digamos, sería el eje X, que es el que hemos revolucionado, y aquí tendríamos la curva, ¿vale? En un plano vertical. Bueno, en este caso la curva es la misma, la he puesto en el plano XY, que sería esa curva de ahí abajo. ¿De acuerdo? Que la que he revolucionado también la podría haber escrito en el plano vertical XZ, por ejemplo. ¿De acuerdo? De manera que, de esta forma tan sencilla, digamos, podemos generar, bueno, pues una cantidad importante de curvas que no son triviales en definitiva, ¿vale? Bueno, pues vamos a seguir avanzando viendo qué se puede hacer con todas estas superficies. Vamos a introducir el término, el área de una superficie, que es algo bastante simple, ¿vale? Voy a definir el área de una superficie simplemente cuando yo tengo una superficie phi, que va a ser una función definida en un conjunto de R2 con valores en R3, ya sabemos que eso es una función, ¿vale? Voy a llamar el área de phi, voy a tratarla como A de phi, simplemente a la integral doble en el recinto es un recinto de R2, por tanto hay una integral doble, de la norma del vector velocidad, ¿de acuerdo? Perdón, del vector velocidad, del vector normal a la superficie. Les recuerdo que ese vector normal a la superficie no es más que el producto vectorial de las derivadas con respecto a u y con respecto a v, y aquí estamos hablando de la norma habitual. Fijaros que de forma natural la longitud de una curva era la norma del vector velocidad, que era el vector, digamos, natural en una curva. Ahora aquí el vector natural en una superficie es el vector normal y el área es la norma, es la integral en el dominio de definición de los parámetros de la superficie de la norma de ese vector normal, ¿vale? Vamos entonces a calcular algún ejemplo de cómo realizar las cuentas aquí. Voy a hacerlo con una superficie un tanto también especial, ¿vale? Que no hemos visto hasta ahora, pero que tampoco es excesivamente compleja, que tiene una pinta parecida a la que acabamos de ver, pero en este caso, ¿de acuerdo? No es lo mismo. Fijaros que no obedece exactamente al mismo patrón. Voy a calcular el área de esto, pero primero vamos a ver qué es lo que es. Entonces, fijaros que aparentemente tengo algo similar a antes. Tengo una función de u por coseno de v, una función de u por seno de v, pero aquí en la tercera componente no tengo una función de u, tengo una función de v, y por tanto esto no es una superficie de revolución. Es algo completamente distinto a pesar de que se le parezca. Para ser una superficie de revolución yo tendría que tener aquí una función que fuera única y exclusivamente de v. En el momento que aparezca la v, eso altera, porque ya no estoy girando nada, sino que las alturas dependen del giro. De hecho, esta superficie no es difícil de ver. Fijaros, si ignoráis por un momento el parámetro v, o por ejemplo ponéis un 1 como hicimos antes, esta es esencialmente el disco de altura 1, ¿de acuerdo? Este u coseno de v, u seno de v, con u entre 0 y 1 y v entre 0 y 2pi, esencialmente no es más que algo que está girando, y con u entre 0 y 1 estoy girando, digamos, algo recto. Esto es el plano
altura z igual a 1, eso es un disco, pero en este caso lo que ocurre es que la componente z hace que a medida que gire, que es la variable v me da el giro y me da la altura, por lo tanto es como si hiciera un disco, pero en el que voy variando la altura, ¿de acuerdo? Y entonces al variar la altura en el disco lo que tengo es un helicoide que se llama, ¿de acuerdo? Que es básicamente una especie de escalera de caracol que podéis ver aquí, ¿de acuerdo? Es como si fuera un disco, pero en el que la altura a medida que giro va subiendo. Entonces, cuando doy la vuelta entre 0 y 2pi, pues justamente cuando doy la vuelta al completo, ¿vale? Me he venido por aquí atrás y he subido a esta altura 2pi. Esta altura sería 2pi y el radio es 1. No está bien escalado, pero esencialmente es lo que tendríamos, ¿vale? Esto es un helicoide. Es como eso, como una especie de escalera de caracol. Es una superficie también bastante curiosa, digamos, de vislumbrar. Bueno, pues vamos a calcular el área de este helicoide, que es algo relativamente sencillo. Voy a calcular su vector normal, que como sabéis es el producto vectorial de las derivadas con respecto a u y con respecto a v. Entonces ese producto vectorial pues sería pues el determinante que aparece cuando aquí derivamos con respecto a u y sale coseno de v, seno de v y 0, y cuando derivamos con respecto a v sale menos u seno de v, u coseno de v y perdón, aquí y con respecto a v es 1, eso es correcto. Y aquí me está saliendo entonces el vector que tiene como primera componente seno de v, la segunda componente sería coseno de v con signo negativo, ¿de acuerdo? Porque la segunda componente del determinante es negativa, y la tercera componente es u coseno cuadrado más u seno cuadrado, que vale u directamente. Por lo tanto, la norma, ¿de acuerdo? La norma del vector normal en este caso sale la raíz cuadrada de seno cuadrado de v más coseno cuadrado de v más u al cuadrado. Esto es la raíz cuadrada de 1 más u al cuadrado, y por tanto el área de la superficie quedaría como la integral entre 0 y 2pi, la integral entre 0 y 1 de la raíz de 1 más u al cuadrado, diferencial de u, diferencial de v. Y bueno, esto es una integral que requiere un cambio, es una de estas abelianas, creo, que requiere un cambio un poco más preciso para terminarla. No la hago, pero bueno, básicamente es así como se calculan las integrales. Lógicamente, todos los cálculos que involucran ya superficie pues son un poquito aparatosos, porque obligan a calcular vectores normales, obligan a calcular integrales ya dobles, y bueno, pues se hacen siempre un poco más pesados, ¿vale? No sé si tengo aquí algún ejemplo más. No. Bueno, pues sí, un pequeño detalle sobre el cálculo. Bueno, lo voy a hacer con el ejemplo del área, pero sería esencialmente algo que va a ocurrir en determinadas ocasiones. Voy a considerar un paraboloide clásico, z igual a x cuadrado más y cuadrado, bajo el plano z igual a 9, ¿de acuerdo? Es decir, que básicamente lo que tendría es el paraboloide clásico que tengo por aquí, y aquí estaría limitado por el plano z igual a 9, que es a esta altura, por lo tanto es la superficie esta que tengo aquí hasta altura 9, ¿de acuerdo? Hasta altura 9. Vamos a ver cómo lo parametrizamos, cómo calculamos su área mediante esta fórmula. Aquí tengo dos opciones y vais a ver que bueno, dos opciones. Tengo muchas opciones dependiendo de cómo parametrice. Entonces, hay veces que la parametrización es sencilla y me conduce a algo manejable. Hay otras veces que la parametrización es un poco más complicada. Perdón, hay veces que la parametrización es sencilla y conduce a algo que integrando no es fácil. Pero otras veces, bueno, pues si uno afina un poco más en la parametrización, hace que las integrales sean un poco más sencillas, aunque en el fondo, como vais a ver, estamos haciendo cosas muy parecidas. Voy a parametrizar de forma muy sencilla. Como yo tengo z igual a x cuadrado más y cuadrado, esto es un grafo, por lo tanto yo puedo definir mi parametrización en términos, la voy a hacer en términos de u y de v, como un grafo. Voy a coger x igual a u, y igual a v, y por tanto z será u cuadrado más v al cuadrado, ¿de acuerdo? Eso es la parametrización de un paraboloide. Dependiendo de dónde coja u y v, está parametrizando más o menos paraboloide. Entonces, si yo quiero parametrizar exactamente el paraboloide que tengo aquí descrito
el que queda debajo del plano z igual a 9, fijaros que, como estoy parametrizando un grafo, básicamente lo que tengo es una superficie, que es lo que me da el dibujo de la función z igual a x cuadrado más y cuadrado, y entonces los puntos que la soportan serían justamente proyectar esa superficie sobre el plano del suelo, y los puntos x, y que hay aquí, o los valores u y v que hay aquí, son los que dan soporte a la superficie. Entonces es bastante sencillo ver que como esto es la altura 9, aquí la ecuación sería x cuadrado más y cuadrado igual a 9, la ecuación de la circunferencia que hay aquí. Por tanto, el conjunto donde se tienen que mover u y v, ese conjunto D, sería el conjunto u cuadrado más v cuadrado menor o igual que 9. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si yo quiero calcular aquí el área, pues tendría que usar el vector normal que me da esta parametrización, otra vez el producto vectorial del t sub u por el t sub v, que en este caso pues es sencillo de calcular porque tengo derivada con respecto a u es 1, con respecto a u es 0 y con respecto a u es 2u, y aquí sería con respecto a v es 0, 1 y 2v, y es un vector relativamente sencillo porque aquí aparecería, la primera componente sería menos 2u, la segunda componente sería menos 2v y la tercera componente es 1. ¿De acuerdo? De manera que la norma de ese vector sería del tipo 4u cuadrado más 4v cuadrado más 1. ¿Vale? Bien, entonces el área de la superficie va a ser igual a la integral en el conjunto D que he descrito ahí, ahora lo preciso, de 4u cuadrado más 4v cuadrado más 1, diferencial de u, diferencial de v. Y claro, el conjunto D es un disco. Yo, para describir este conjunto, pues tendría que describirlo en coordenadas x, y coordenadas u y v, me da igual, ¿de acuerdo? Pero, lógicamente, esto es un disco, entonces me van a aparecer las típicas raíces, etcétera. Como veis, es aparatoso. Claro, lo que sí puedo hacer es que esto ahora mismo ya es un problema de calcular una integral doble sobre un determinado recinto, donde la pinta de la integral y la pinta del recinto, lógicamente, me inducen a que yo haga un cambio a coordenadas, en este caso polares, porque estoy trabajando en el plano. Entonces yo, si quiero hacer esta integral, seguramente haría un cambio a polares y haría la integral directamente. Bien, esto se puede hacer perfectamente, no da ningún problema, pero en realidad es mucho más sencillo directamente parametrizar pensando en las coordenadas polares o cilíndricas, en definitiva, que son esencialmente lo mismo. Entonces, el mismo recinto, si en lugar de usar las coordenadas u y v, yo directamente uso las coordenadas, voy a llamarlas r y teta, ¿de acuerdo? Donde voy a llamar u a r coseno de teta, o perdón, a x r coseno e y r seno, automáticamente la ecuación z igual a x cuadrado más y cuadrado se transforma en z igual a r al cuadrado. Así que aquí la tercera componente sería r. Y claro, el recinto, esencialmente lo que estoy mirando es el mismo paraboloide, hasta altura 9. Si yo quiero que esto describa el paraboloide, lógicamente θ está entre 0 y 2pi. Y en este caso el r tiene que variar entre 0 y la proyección, en este caso, que vuelve a ser la misma, que sería el radio 3. O sea que básicamente lo que genero es la misma forma en la que describiría el conjunto en el que voy a hacer la integral anterior, es lo que estoy haciendo ahora mismo, pero lo estoy metiendo en la parametrización. Por lo tanto, aquí el vector normal de la parametrización lo calcularía pues de forma similar. Esto va a ser, voy a escribirlo directamente, la derivada con respecto a r, que sería coseno de teta, seno de teta y 2r, la derivada con respecto a teta, que sería menos r seno de teta, r coseno de teta, y con respecto a teta es 0, y aquí lo que sale es menos 2r cuadrado coseno de teta, más la componente sería, más no, la segunda componente sería 2r cuadrado seno de teta, y la tercera componente sería r. ¿De acuerdo? La norma, por tanto, de ese vector sale la raíz cuadrada de 4r cuadrado coseno cuadrado más 4r cuadrado, cuadrado no, r a la cuarta, seno cuadrado más r cuadrado, y esto lo que sale es 4r a la cuarta más r al cuadrado bajo una raíz, que lo puedo simplificar un poquito sacando un r cuadrado factor común. Saldría r cuadrado multiplica a 4r cuadrado más 1 bajo una raíz, y esto en realidad es r
raíz de 4r cuadrado más 1. Ojo aquí que sería el valor absoluto de r cuadrado, pero como r es siempre algo positivo, estamos trabajando en cilíndricas o en polares, pues por tanto sale directamente r. O sea que el área, en este caso, aparecería como la integral entre 0 y 2pi, la integral entre 0 y 3 de r raíz de 4r cuadrado más 1, diferencial de r, diferencial de teta, y ya aquí haríamos las cuentas oportunas. Esta integral es inmediata, fijaros, porque ahí tengo casi la derivada de lo dentro, entonces una integral muy fácil de calcular, ¿vale? Entonces, ¿qué beneficio tengo aquí? Bueno, pues que no tengo que parametrizar, calcular el vector y luego cambiar en las variables para resolver la integral, sino directamente al elegir la parametrización en las coordenadas oportunas, automáticamente, bueno, pues la integral va a ser mucho más limpio. Fijaros que en realidad va a ser exactamente igual, es decir, si nos vamos al ejemplo otra vez anterior, y aquí yo hago el cambio a polares, aquí el cambio a polares sería u igual a r coseno de teta, u igual a r seno de teta, lógicamente el recinto, perdón, v igual a r seno de teta, el recinto D corresponde a u cuadrado más v cuadrado menor o igual que 9, que era exactamente igual r entre 0 y 3 y v entre 0 y 2pi, ¿vale? Y entonces aquí esta integral quedaría la integral entre 0 y 2pi, la integral entre 0 y 3, la raíz de 4u cuadrado más 4v cuadrado sale la raíz de 4r cuadrado más 1, ¿de acuerdo? Bajo una raíz, el jacobiano de r de teta. Y aquí hay algo que es muy importante tenerlo claro porque a veces crea cierta confusión. Fijaros que aquí, en este ejemplo de aquí, lo que he hecho es un cambio de variable en una integral. Es decir, la parametrización ya está hecha, el vector normal ya está hecho, la integral ya está escrita y yo para resolver la integral he decidido ir a un cambio a polares. Y entonces he introducido el cambio a polares y el cambio a polares me conduce a la integral esta, en la que cuando hay un cambio de variable estoy metiendo el jacobiano, porque hay que meterlo los cambios de variables. Sin embargo, en el caso este de aquí arriba, aquí no he introducido ningún jacobiano, ¿de acuerdo? Esto es muy importante tenerlo claro. La integral ha salido lo mismo porque yo he usado una parametrización y esa parametrización me ha dado el vector normal y el vector normal me ha dado la integral y ahora resuelvo la integral. Como yo he usado una parametrización, digamos, adaptada al tipo de superficie que tengo, la integral me ha salido sencilla, no tengo aquí que cambiar de variable. Y en esa integral aparece un término que dice uno, este es el jacobiano. No es el jacobiano, este término aparece porque en el fondo estamos haciendo lo mismo y los resultados son iguales, pero no hay un término jacobiano en las integrales de superficie ni en las parametrizaciones. Lo que ocurre es que, de alguna forma, al considerar la superficie vista en otras coordenadas, pues lógicamente sale un término que es similar, pero insisto, no es un jacobiano, no hay que meter ningún jacobiano aquí. El hecho de que yo aquí use unas coordenadas cilíndricas para parametrizar, que no para cambiar de variable, sino para parametrizar, automáticamente hace que en las cuentas aparezca pues lo que tiene que aparecer, pero, repito, no es el jacobiano, lo que aparece aquí no es el jacobiano, sino directamente es algo que aparece dentro de la propia parametrización, ¿de acuerdo? Así que aquí aparece un jacobiano porque yo ya aquí he terminado con la integración del área, ¿de acuerdo? Lo único que pasa es que yo esa integral no sé calcularla y lo que hago básicamente es hacer un cambio de variable para calcularla y en ese cambio de variable aparece el jacobiano, pero no ocurre eso con la parametrización, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues como veis, calcular área de una superficie es algo relativamente sencillo, pero es un poco engorroso porque los cálculos aquí se hacen cada vez un poquito más grandes, ¿vale? Muy bien, pues pasamos entonces al siguiente punto. Vamos a por fin a introducir las integrales de superficie. Puesto que ya sabemos cómo manejarnos con la superficie. Y bueno, pues esto va a ser algo relativamente directo una vez que ya hemos visto las integrales de línea, algo bastante similar. La situación aquí va a ser exactamente igual que antes. Voy a tener una superficie parametrizada definida en un conjunto de R2 con valores en R3, ¿de acuerdo? Una superficie, voy a suponer que es diferenciable, ¿vale? Una superficie parametrizada y de clase 1. ¿De acuerdo? Es decir, que es continua, la función es continua con derivada continua.
Y voy a empezar integrando primero al igual que ocurre con las integrales de línea, vamos a tener integrales de línea de campos escalares y campos vectoriales. Voy a coger en primer lugar un campo escalar, es decir, una función que en este caso tiene que ser obligatoriamente de R3 en R, ¿de acuerdo? Aquí no tiene sentido que trabajemos en R2, puesto que en R2 realmente no tengo la superficie vive en R3, aunque eventualmente se podría hacer para algún trozo de conjunto de R2, pero entonces estaríamos definiendo una integral doble, básicamente. Bueno, pues para un campo escalar yo voy a definir lo que llamo la integral a lo largo de phi de f, o que también se escribe a veces la integral en f de f de s, una s mayúscula. Normalmente para las líneas se suele usar a veces s minúscula, para las curvas s mayúscula. Yo en cualquier caso no suelo usar la notación aquí diferencial porque no es muy estándar, varía dependiendo de la gente, y además no tiene ningún misterio. En el momento que yo tenga un campo escalar y una superficie, no solamente hay un concepto de integral de superficie sobre un campo escalar, que es el siguiente. Es la integral doble en el dominio de definición de los parámetros de la superficie, lo lógico, f escrita en la superficie, ¿de acuerdo? Es decir, fijaros que esto es una función, aquí he escrito R2, o no es R2, es R3, o he tratado de escribir R3, ¿vale? Fijaros que yo aquí tengo mis variables u y v que viven en un subconjunto de R2 donde estoy integrando, pero phi de uv es algo de R3, porque es donde viven los puntos de la superficie, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estoy evaluando los valores de la función en algo de R3, que es donde tiene sentido, y el resultado es un número real. Y aquí tengo que multiplicar, pues lo mismo que hacíamos con las integrales de línea, aquí con las integrales de superficie aparece la norma del vector relevante de una superficie, que es el vector normal, ¿de acuerdo? Entonces esta es la definición, que es prácticamente similar en esencia a la de la integral de línea. Es, de alguna forma, lo que estoy haciendo es medir los valores de una función cuando la considero solamente sobre la superficie, ¿de acuerdo? Es una especie del valor promedio. El típico ejemplo de aquí suele ser cuando phi es una superficie que es una lámina de un material y f es una densidad de masa. Es la típica interpretación, es decir, una densidad de masa que puede variar dependiendo de dónde estemos, es decir, una lámina de un material, pero no es un material homogéneo, sino que puede haber distintas densidades. Bueno, pues la integral en phi de f es lo que llamamos la masa total de la lámina. Esa sería la interpretación típica. Y en cualquier caso, la integral de una superficie de un campo escalar o sea, la integral sobre una superficie de un campo escalar, lo que hace es una medida, un valor, digamos, medio, un valor promedio del valor de la función sobre el conjunto. Lo mismo que hace siempre cualquier integral medida en un conjunto, no es más que tener en cuenta los valores que hay de la función en ese conjunto, ya sea un intervalo, ya sea un dominio de R2, un dominio en R3, o lo que sea, en este caso es una superficie. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo sencillo, en este caso, para ver cómo se calcula esto, pero no tiene ningún misterio, porque, bueno, pues simplemente una definición que, por supuesto, hay que manejar bien. Voy a usar el helicoide que comenté antes, el u coseno de v, u seno de v, y v, ¿de acuerdo? Con u entre 0 y 1 y v entre 0 y 2pi. Y voy a considerar una función f de x y z, una función de R3 en R, que en este caso va a ser sencillamente esta de aquí. Fijaros que aunque tiene tres variables, pero la considero solamente como una función en la que independiente de la z. Pero en principio el campo tiene que ser en tres variables, ¿vale? Bueno, pues la integral en la superficie phi de f, esto es por definición, es la integral en los dominios de definición de los parámetros. En este caso los parámetros son sencillos, son simplemente dos intervalos, así que u entre 0 y 2pi, perdón, u entre 0 y 1 y v entre 0 y 2pi. F en la curva, ¿de acuerdo? Perdón, la curva, f en la superficie. Entonces f en la superficie, aquí lo que hacemos es lo de siempre. Esto va a ser x, esto va a ser y, esto va a ser z, por lo tanto me quedará la raíz de 1 más x cuadrado, que es u cuadrado coseno cuadrado de v, más y cuadrado, que será u cuadrado seno cuadrado de v. ¿De acuerdo? Eso es lo que queda
en f en la curva. Y luego aquí tengo que multiplicar por la norma del vector normal, que en el caso anterior ya lo calculé, voy a buscarlo, el helicoide lo tenía por aquí, y el vector normal nos salió la raíz de 1 más u al cuadrado, así que me voy a permitir, pues como ya lo tenía calculado, no volverlo a calcular. Esto nos salió antes la raíz de 1 más u al cuadrado, así que esto, diferencial de u, diferencial de v, ojo al orden de los integrandos. Bueno, pues aquí esto es la integral entre 0 y 2pi, la integral entre 0 y 1, esto es muy sencillo, esto es su cuadrado, porque es coseno cuadrado más seno cuadrado, así que sale la raíz de 1 más su cuadrado por la raíz de 1 más su cuadrado, y esto sale directamente la integral entre 0 y 2pi, integral entre 0 y 1, de 1 más u cuadrado, raíz al cuadrado, que es 1 más u al cuadrado, diferencial de u, diferencial de v, esto es una integral trivial que no voy a entretenerme en hacer, ¿de acuerdo? Entonces fijaros que, bueno, pues aquí el único misterio, la única dificultad es la composición, dificultad entre comillas, porque no puede tener ninguna dificultad. Asociamos las componentes de phi con las variables de f y lo demás es simplemente calcular. Cálculos tediosos, eso sí, lo que queda de curso va a ser así, vamos a tener que realizar un buen número de cálculos que son un poco pesados y aburridos, pero en realidad pues en fin, no tiene dificultad más que, por supuesto, saber correctamente la definición, ¿vale? Un par de notas, ¿vale? Simples. Fijaros que una vez más, si f es igual a 1 y yo tengo una superficie phi, ¿de acuerdo? Una superficie, una función de R2 en R3, ¿quién es la integral en phi de la función 1? ¿Vale? Pues en este caso, una vez más, será la integral en el dominio de definición de los parámetros. La función 1, escrito en la pronunciación, es 1, multiplicado por la norma del vector normal. Y en este caso, pues la norma del vector normal integrada en el dominio de definición de los parámetros es lo que antes hemos definido como el área de la superficie. Y es que, como siempre ocurre, y ya lo hemos visto en todos los aspectos, la integral de la función 1 me da siempre la medida del conjunto donde estoy integrando. En un intervalo real, la integral de la función 1 es b menos a, que es la longitud del intervalo. En un conjunto de R2, la integral en ese conjunto de la función 1 es la medida del conjunto. En un conjunto de R3, la integral de la función 1 es el volumen del conjunto. En una curva, la integral de la función 1 es la longitud de la curva. Y en una superficie, la integral de la función 1 es el área de la superficie, es decir, la medida. Siempre la integral de la función 1 es la medida del conjunto donde estamos integrando. Bueno, pues eso también se verifica aquí. Y una segunda observación también, fijaros que esto es algo que vimos con las integrales triples, tiene sentido hacerlo aquí también con las superficies. Si uno define la x barra como la integral en una superficie phi de la función x, partido por el área de phi, la i barra, el valor i barra, que será la integral en phi de la función i, partido el área de phi, y la z barra, pues la integral de la función z en phi, partido por el área de phi, pues lo que tengo es lo que se llaman el x barra, y barra, z barra, son las coordenadas del centro de gravedad de la superficie. ¿De acuerdo? O sea que si yo tengo una superficie, en teoría, si uno la coge desde el centro de gravedad es donde la superficie estaría en equilibrio. Bueno, pues eso se calcula integrando la función x, la función y la función z, que viene a ser el promedio, ¿de acuerdo? El promedio de las densidades. Si hubiera una función densidad, ¿de acuerdo? O sea, si la superficie no fuera homogénea y tuviera asociado una función de densidad, voy a llamarla ρ, de x y z, una densidad de masa de la lámina en la que estoy integrando de esa superficie, eso significaría que el peso de la superficie depende de los puntos que esté considerando, la densidad de masa es variable, pues entonces, por ejemplo, el centro de gravedad, la coordenada x sería la integral de x por la función densidad, ¿de acuerdo? Y observar que la masa total sería la integral en phi de la densidad. ¿Vale? Entonces, en lugar de considerar el área, esto sería para una superficie phi homogénea, ¿vale? Y esto sería para una superficie no homogénea, en la que, bueno, pues tengo que dividir por la masa total de
de la lámina. Este es un caso de una superficie no homogénea. Bueno, son parámetros sencillos de calcular, pero bueno, pues siempre hay que parametrizar, etcétera. Muy bien, pues eso es todo por este vídeo.